a través de su Instituto de Capacitación Energética. La actividad de Apoaye en materia de seminarios, que hace años que se viene desarrollando en distintos lugares del país y organizado por las distintas seccionales. Este año, obviamente, no pudimos escapar de la problemática de las restricciones que nos impone la cuarentena y las medidas que se toman para controlar la pandemia, y al igual que un montón de otras instituciones, estamos desarrollando esta actividad de manera virtual. Este tercer seminario, organizado por Apoaye, que consta de 4 charlas, es organizado en forma conjunta con la seccional noroeste y con la seccional C. Si bien en los seminarios esto no se trata de actividades que podemos llamar esenciales, sí entiendo que son actividades que son necesarias, porque hacen a la divulgación, hacen a la forma en que tenemos de ir enterándonos de cosas nuevas y qué está transcurriendo en la vida mientras estamos de algún modo guardados y protegidos. En el día de hoy, que es la primera de las 4 disertaciones de este seminario, tenemos a Luis María Molinari, ingeniero Molinari, como invitado, ha aceptado nuestra propuesta. El ingeniero Molinari es socio director de Pampa Green Solutions, una empresa dedicada a elaborar proyectos sobre energías renovables, en materia de energías renovables. Tiene funciones en la docencia, tiene participación activa también en la Cámara de Industria Energética de Córdoba, en el Consejo Asesor de Política Energética de Córdoba. También desarrolla actividades dentro del Ministerio de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba en el área de energías renovables. En el día de hoy nos va a hablar sobre generación distribuida, una temática que, si bien es cierto, está muy en boga desde hace unos años atrás, siempre hay puntos de vista distintos y distintas formas de encarar. Así que bueno, esta va a ser un punto de vista más sobre el cual vamos a poder escuchar las opiniones del ingeniero Molinari. Un par de cuestiones de orden práctico que les voy a agradecer. Por un lado, todas las consultas que deseen hacer, háganlas a través del chat y van a ser respondidas al final de la disertación. Por otro lado, en algún momento se va a disparar en el chat un pequeño un enlace a un formulario que es un registro de asistencia, el cual es muy cortito, le va a llevar un ratito nomás el poder completarlo y a nosotros nos va a ser de bastante utilidad. Bien, vayamos entonces a lo que hemos venido, que es escuchar una disertación sobre lo que nos va a hablar el ingeniero Molinari. Luis, el auditorio es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que para mí es un orgullo que me hayan convocado, que me hayan invitado a dar esta charla, esta conversación o taller a una institución donde se genera mucho intercambio y yo soy de los que piensan que el conocimiento es uno de los únicos, o creo que el único producto que crece con tan solo compartirlo, así que mi idea es brindarles en 1 hora o en 1 hora y media o en el tiempo que tengamos parte de lo que sé sobre energías renovables, generación distribuida específicamente, acompañado de algunas experiencias que vengo realizando desde hace ya un poquito más de una década. Así que, nada, el espacio para preguntas creo que está definido para el final. De todas maneras, Carlos, Fátima o quien esté a cargo de las preguntas, yo cuando comparto la presentación no voy a ver el panel de preguntas, así que si me quieren ir interrumpiendo con alguna pregunta que sea puntual de algún slide, no tengo ningún inconveniente. Si no, hacemos todas las preguntas al final y nos quedamos conversando el tiempo que sea necesario. Y obviamente también si hay aportes para
para hacer, si alguno quiere hacer algún aporte, totalmente abierto. Total, no somos tantos, somos 60, bueno, sí, somos bastantes, 60, pero si lo hacemos de manera ordenada, creo que es como un curso, se puede organizar bien. Así que yo voy a compartir pantalla ahora. ¿Cómo no? Correcto. ¿Ustedes ya ven mi pantalla ahí? Correcto. Bueno, voy a maximizar acá. Ok. Entonces el título de la presentación es Introducción a la generación distribuida. Digo introducción porque esto da para hablar 100 horas, 200 horas de generación distribuida con la cantidad de modalidades que existen y diferentes marcos regulatorios, y esto va evolucionando, así que vamos a ver vamos a ver lo general, y después, en todo caso, si en algún momento hace falta ver algo más particular, organizaremos con Carlos algún seminario más específico de alguno de todos los temas que vamos a ver. Yo los primeros 10 minutitos entiendo que muchos de los profesionales que están conectados hoy, que están presentes, el tema que vamos a ver en los primeros minutos lo manejan prácticamente de taquito, pero puede que algunos no, y son temas necesarios para entender los conceptos que vamos a ver a posterior. Un objetivo, digamos, de esta charla, o por lo menos el que planteo yo de este lado, claramente que en esta charla no va a salir nadie especialista en generación distribuida, pero sí seguramente muchos de ustedes, o la mayoría de ustedes, asesoran a empresas, asesoran a clientes, desarrollan proyectos, y está bueno que conozcamos algunas particularidades para que ese asesoramiento o esa información que le brindamos a nuestros asesorados, a nuestras empresas, tenga fundamento, sea de calidad y permita tomar buenas decisiones, o al menos permita estudiar las decisiones que vamos a tomar en mayor profundidad. Voy a partir de una gráfica. Estos gráficos son todos gráficos extraídos de los informes de CAMESA. ¿De dónde nace todo esto? La matriz, nuestro parque de generación eléctrico se compone prácticamente en un 70% de máquinas térmicas. Ahí en el gráfico estoy viendo que está mal, digamos, diésel debería ir en lugar de la nuclear para no mezclar los tipos de combustibles, pero básicamente el 70% de nuestra matriz eléctrica depende de combustibles fósiles, y ya sabemos, no me voy a meter en el tema de climático ni de emisiones, porque es otro tema para conversar con muchísima más extensión, pero sabemos los inconvenientes que eso causa a nivel no solo climático, sino también económicos y de divisas para nuestro país. Independientemente de la situación económica de nuestro país y de las diferentes crisis que ya nos ha tocado vivir a la mayoría de nosotros, vemos que el parque de generación y la evolución de la máxima demanda registrada anual sigue creciendo, independientemente de la época, a un ritmo de entre un 4 y un 5% interanual, ambas dos, con un crecimiento poblacional, con una densidad poblacional que va incrementándose alrededor del 1% anual. Esto quiere decir que nos estamos volviendo cada vez más electrointensivos, ¿no? Y comparados con países de la región y con países del mundo, tenemos todavía muchísimo camino para recorrer en cuanto al consumo propiamente dicho eléctrico en nuestras redes. Lo que quiere decir que nuestras redes de electrificación van a seguir creciendo, la capacidad de generación va a tener que seguir aumentando, y en este caso la generación renovable y la generación distribuida nos presentan nuevas alternativas, pero también nuevos desafíos. La administración anterior, a través de una estrategia que elaboró para el país, propuso, a través de una ley que se dictó y se reglamentó en la administración anterior a la anterior,
una estrategia para alcanzar el 20% de renovables en nuestra matriz eléctrica, siguiendo de manera escalonada. Estos son los objetivos que se planteaban y para cumplir esos objetivos se plantean diferentes instrumentos que luego los vamos a ver. La ley fue la 27191, que muchos la conocerán como la ley de las grandes licitaciones o del programa Renovar. Los objetivos que planteaban eran los siguientes: hasta llegar al 2020 con un 20% hasta el 2025 con un 20% de renovables. Actualmente estamos yo me fijé hoy en los últimos datos de CAMESA, estamos con un 8,84 de renovables, con un objetivo hacia fin de año del 14. Claramente no vamos a llegar. La buena noticia es que hacia febrero CAMESA planea incorporar unos 2.000 megavatios más de renovables, y nos va a acercar eso hacia 2021, no exactamente al 16%, pero vamos a estar bastante cerca. Y se espera también que se siga incorporando más cantidad de generación renovable. Algunos instrumentos que planteaba la ley para llegar a ese objetivo era, obviamente, la compra conjunta de CAMESA, que se dio a partir de esas licitaciones, que fueron diferentes rondas licitatorias donde se licitaban contratos a 20 años de compra de renovables con diferentes modalidades. Contratarse entre terceros, digamos, se creó el mercado término de renovables, donde terceros podían generar y vender energía renovable. Las últimas licitaciones quedaron desiertas en este mercado, básicamente por la inestabilidad de firmar contratos en dólares a tan largo plazo. O podía ser también un autogenerador, pero para cualquiera de las tres tenía que estar dentro del mercado eléctrico mayorista, o sea, participar dentro del mercado eléctrico mayorista. Esto no incluía todavía la generación distribuida. Esta ley se conoció como la ley de la multa también del 8%, fue una lectura bastante desafortunada por parte, yo creo, de la prensa o de algunos sectores, donde se decía que si el usuario no cumplía con el 8% de renovable, todo aquel usuario mayor a 300 kilovatios de potencia no cumplía con el 8% de renovables, iba a venir una multa y le iban a aplicar una multa. Eso estaba mal interpretado desde la ley era bastante clara, es bastante clara, y dice que los usuarios con demanda de potencia promedio mayor a 300 kilovatios, o sea, que la demanda total en el año, en las 24 horas del día, por los 365 días del año, tenía que ser mayor a 300 kilovatios. Son muy pocos los usuarios, digamos, del sistema que no están dentro del mercado mayorista que tienen esa condición. De todas maneras, esta ley siempre le daba la posibilidad de quedarse dentro de la compra conjunta de CAMESA, donde CAMESA se hacía responsable de ese 8% de energías renovables. Tal es así que hasta el momento se continúa en esa línea. CAMESA está comprando los parques que se construyeron un porcentaje de renovable, y es cargado como se carga, digamos, dentro del el monómico que luego se transforma en tarifa para el 100% de la demanda de nuestro país. Un poquito para explicar cómo funciona el mercado eléctrico en nuestro país, para quienes no conocen, tenemos el sector dividido en tres, o en cuatro, en realidad, cuatro partes: la parte de generación, generación, transporte, distribución y consumo. Digamos, son tres partes reguladas de manera diferente. Claramente la parte de transporte y la parte de distribución son monopolios naturales, con los cuales son regulados por el Estado, y la parte de los generadores es un mercado que es competencia, digamos, que es libre. Entonces, los generadores, administrados siempre por CAMESA, generan energía que puede ser energía spot, digamos, en el momento, el precio que están generando en cada momento, o puede ser por contratos, digamos, a término, que tienen un precio fijo, un precio determinado, con una temporalidad determinada. Digamos, son las dos modalidades que regulan nuestro
mercado eléctrico. Todo eso es administrado por Camesa. En alta tensión claramente es Transener la única compañía que administra, y que físicamente transporta la energía. Y luego eso la toma cada una de las distribuidoras, particularmente en nuestro caso en Córdoba. Tenemos 204 cooperativas y una distribuidora que forman, digamos, un escenario bastante complejo, porque dentro de la provincia tenemos 205 cuadros tarifarios diferentes para analizar. Esto en cuanto a las transacciones del mercado, es un gráfico que está bastante interesante para resumirlo en un minuto, ¿no? Y ¿cómo son los costos de la energía? Claramente la energía tiene un precio a cada hora por diferentes motivos, pero las distribuidoras no pueden pagar ese precio a cada hora porque tienen que cobrar tarifa. Entonces se realiza el precio estacional o la programación estacional para establecer un precio, digamos, fijo durante 3-6 meses, y eso se va reprogramando cada 3 meses. Y claramente estos son costos que luego se traducen a tarifas, que son costos menos subsidios. Ahí tenemos lo que es la tarifa. La administración anterior había planteado un escenario de reducción de subsidios en los usuarios mayor a 300 kilovatios, los grandes usuarios del sistema. Prácticamente no estaba subsidiado, un sector que no está subsidiado en cuanto a tarifa de energía, y planteaban una reducción al 0% de subsidio hacia 2019. Para el resto de la demanda, que son los residenciales, comerciales o generales y de servicio, en el caso de Córdoba, se plantea una reducción de subsidios que iba hacia 2019, dejando un 10% de subsidio para los sectores claramente que más no necesitan, excluyendo siempre la tarifa social. Acá yo marqué en rojo que hasta acá, hasta mediados de 2018, veníamos más o menos cumpliendo con esta planificación. En 2018, como dijo el expresidente, pasaron algunas cosas y volvimos prácticamente a la etapa a 2016. Luego lo vamos a ver en otra gráfica. La pregunta es, ¿cuál es la estrategia tarifaria? Porque esto impacta directamente en la generación distribuida hacia 2023. Hay algunos parámetros que empezamos a conocer, que se empiezan a conocer desde la Secretaría de Energía, pero algunos otros todavía son inciertos. Entonces, ¿cómo se forma el precio de la energía? Bueno, estos son las diferentes componentes que forman los costos energéticos, y acá tenemos una línea roja mes a mes, desde 2013 hasta septiembre de 2020, que marca el monómico, digamos, cuánto el mercado en promedio está pagando por cada megavatio hora en este caso. Claramente, esta diferencia entre la punta de las barras que ven y la línea roja es subsidio, digamos, el costo, la parte del kilovatio hora o del megavatio hora subsidiado. Esto es interesante porque si vemos cómo evoluciona la gráfica a lo largo de la historia de nuestro país, o de los últimos prácticamente 10 años, no es muy difícil concluir que en algún momento esta línea roja va a tener que crecer por una cuestión de estabilidad del sistema. El tema es cuándo y de qué manera y con qué intervención del Estado vamos hacia un escenario de costos y tarifas más equilibrado. En la última programación estacional que yo a ver. Sí, esta es la última programación estacional, está mal acá el título, pero es de noviembre de 2020 hasta abril de 2021. Están, digamos, los costos determinados. Este es un proceso bastante específico de Camesa, y están determinados cuáles son los costos de ese monómico para el próximo periodo, y cuánto de ese costo está siendo cubierto por las tarifas.
vemos, por ejemplo, que en el residencial el costo cubierto por el precio de tarifa es del 42% respecto al costo real de generación, ¿no? En promedio, nuestro sistema está cubriendo hoy el 56% de los costos de generación con las tarifas. Y acá tenemos los precios, digamos, de la última resolución de CAMESA para cada uno de los sectores y para cada uno de los horarios. Esto está expresado en megavatio hora y es el precio al que las distribuidoras le compran la energía a CAMESA. ¿Cómo están compuestas las tarifas? Bueno, en general tienen una componente de energía y transporte, una componente, que esto es lo que paga la distribuidora, digamos, al sistema, una componente que es el valor agregado de distribución, digamos, nuestras distribuidoras tienen que cubrir sus costos de mantenimiento y operación de las redes y ampliación de las redes de distribución donde donde obtuvieron su concesión. Y otra parte no menos importante son impuestos. Yo lo divido así más o menos en tres porque en general, obviamente que esto depende de cada provincia, pero se divide en un tercio, un tercio y un tercio, sobre todo para las tarifas que tienen el cargo de potencia. Y en cuanto a la modalidad de tarifa, por lo menos en Córdoba, las tarifas comerciales y residenciales no tienen cargo por potencia, digamos, el valor agregado de distribución está dentro del valor del kilovatio hora, dentro del valor de la energía. Entonces, claramente, el valor de la energía en estas tarifas es mucho más alto que el precio de la energía en una tarifa industrial o en una tarifa mayor a 40 kilowatts, que son tarifas reguladas por potencia, ¿no? Pagan un costo de potencia y un costo por energía separado. Entonces ahí uno puede diferenciar muy bien el valor agregado de distribución que tiene esa distribuidora y el costo energético que está pagando. Bueno, simplemente esto es una factura de PEC, de nuestra empresa provincial de energía, donde claramente lo que yo siempre trato de transmitir es que lo que hay que comparar cuando hablamos de costos de energía propiamente dicho, sin mezclar el valor agregado de distribución, es cuánto cuesta el kilovatio hora que está pagando la empresa o nuestro asesorado al momento de analizar la facturación. Después hay un montón de otros cargos que no son de potestad de la distribuidora y hay que saber diferenciarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un horario resto, la distribuidora paga 2.900 pesos el megavatio y le está cobrando al usuario 3.200. Claramente acá hay gastos de facturación y gastos administrativos que están puestos en el valor del kilovatio hora. Y después lo que hay que analizar claramente son los cargos de potencia que paga cada uno de los usuarios. Esto simplemente para dar una introducción, porque muchos de los temas que vamos a ver de ahora en adelante están relacionados con el costo de la energía, con el costo de la potencia, sobre cómo está compuesta una tarifa y hacia dónde vamos con los costos energéticos en nuestro mercado. Entonces, yendo ya al tema específico de la charla de hoy, y espero no haberme extendido demasiado ni haberlos aburrido en esta introducción, pero creo que era necesaria, vamos al tema de generación distribuida. Entonces, ¿cuál es o qué entendemos por generación distribuida? Hay un montón de definiciones de generación distribuida. Estas son todas definiciones que por ahí fui encontrando, cruzándome a lo largo de estos años en internet y en algunas presentaciones, y yo unifiqué todo eso en una sola definición, que es que la generación distribuida es la generación y o el almacenamiento, ya incorporamos la palabra almacenamiento, de energía eléctrica a pequeña escala, lo más cerca del centro de carga, con la opción de interactuar, en este caso comprar o vender está entre comillas, porque en realidad no son transacciones económicas, con la red eléctrica de manera sincronizada, priorizando la máxima eficiencia del sistema. Y ahí
yo marqué el punto a pequeña escala y diría que claramente pequeña escala respecto de qué, ¿no? ¿En qué rangos de potencia? Nuestra ley define la generación distribuida hasta 2 megavatios de potencia y divide también la potencia hasta 300 kilowatts sin autorización, digamos, específica del ente regulador de cada provincia. Digamos, si un usuario quisiera instalar 300 kilowatts dentro del ámbito de generación distribuida y tiene esa potencia contratada, podría hacerlo. Para más de 300 kilowatts necesita una autorización específica de la distribuidora y o del ente regulador, pero hasta 2 megavatios de potencia es considerada generación distribuida para esta ley. Digo, a mi entender, si en un punto se están consumiendo 5 megavatios, 10 megavatios, y se puede generar esa cantidad de potencia o esa energía en ese punto de consumo, para mí sigue siendo generación distribuida. Porque claramente la generación distribuida tiene que ver mucho con la eficiencia del sistema. Entonces, si estamos generando el mismo punto que consumimos y evitamos todo el transporte y la distribución de energía, conceptualmente sigue siendo generación distribuida. Y esto trae un cambio de paradigma en nuestro mercado y que viene sucediendo en el mundo hace más de 15 años, que claramente plantea un poco de desorden al principio y un montón de temores en diferentes sectores, pero que poco a poco se van superando. Nosotros estábamos acostumbrados a tener un sistema muy ordenado con flujos de energía en este sentido, de la generación centralizada, transporte, distribución y hacia la demanda, y con flujos económicos hacia el otro lugar. Volviendo un poquito al origen de la generación distribuida y por ahí haciendo uso de la experiencia de la provincia de Córdoba, o por lo menos donde yo crecí y donde me formé, es una provincia que, como dije anteriormente, tiene 204 cooperativas, que son distribuidoras en realidad, ¿no? Y si uno analiza un poco la historia, estas cooperativas eléctricas, o la mayoría de ellas, crece alrededor de una población donde 10, 12, 15 vecinos hacían la inversión en una usina de generación, y a partir de ahí comenzaban a tender las redes para proveer energía al resto de la población. Esto era cuando las redes de distribución no estaban masificadas, no llegaban a todos los lugares, y eso claramente que era generación distribuida, digamos, no estamos inventando nada, sino que la generación distribuida nace, por lo menos en nuestro país, con las cooperativas hace más de 100 años. El nuevo modelo de generación distribuida interconecta los dos sistemas, digamos, interconecta el sistema interconectado nacional con puntos de generación en cada uno de los, con la posibilidad, digamos, o con el derecho en este caso, de que cada uno de los usuarios tenga la posibilidad de generar su propia energía y o eventualmente inyectar los excedentes de generación a la red de distribución. Y claramente se plantea un escenario muy diferente, donde todos comienzan a interactuar un poco con todos, y esos flujos cambian en diferentes sentidos. Visto de manera un poquito más ordenada, teníamos las centrales de generación, que hasta el momento, ¿por qué fuimos hacia un escenario de generación distribuida hace muchos años hacia una generación centralizada? Porque claramente este escenario era mucho más económico, digamos, era mucho más competitivo generar energía de manera centralizada. Resulta que con el avance de la tecnología parece que este paradigma se empieza a romper y la generación distribuida en algún punto, en cierto punto, le empieza a competir en costos a la generación centralizada. Entonces, de esta gráfica pasamos a este otro modelo donde los usuarios empiezan a interactuar de una manera diferente con su distribuidora o con su
área de distribución. Claramente empiezan a poder inyectar esa energía que les sobra realizando una autogeneración. La ley que regula este escenario es la ley 27424, al igual que la ley 27191, fueron ambas votadas prácticamente por unanimidad en el Congreso. Ningún sector tenía dudas de que este era el camino, y en el mundo se está dando de esta manera, y van a coexistir seguramente los dos sistemas, salvo que venga algún cambio tecnológico muy abrupto. Va a coexistir el sistema de generación distribuida, hasta el momento marginal en nuestro sistema, con el sistema de generación centralizada, ambos funcionando de manera sincronizada. ¿Cuáles son algunas de las ventajas, digamos, del sistema de generación distribuida? Bueno, tenemos disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, disminución de importación de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica, o disposición de esos combustibles fósiles que hoy se utilizan para generar energía eléctrica, en poder usarlos en otro tipo de uso. Ahorro de inversiones en transmisión, disminución de las pérdidas en distribución. Si estoy generando el mismo punto que consumo, claramente la distribuidora se está ahorrando todas las pérdidas técnicas en la distribución. Elimino el costo del transporte. Puedo abastecer zonas remotas con generación distribuida con almacenamiento. Puedo mejorar la regulación en línea de punta, inyectando energía o poniendo potencia en esas puntas de línea. Reduce el índice de falla de las redes, mejora los costos de mantenimiento en general de las redes. Bueno, un montón de ventajas, y por supuesto, no menos importante, generación de nuevos empleos, de nuevos emprendimientos y de nuevas actividades en las economías regionales, pues claramente esto está distribuido en toda la geografía de nuestro país. Mi especialidad en generación distribuida es la energía solar fotovoltaica, con lo cual lo que hable de acá en adelante va a ser específico sobre energía solar fotovoltaica, pero muy probablemente, si ustedes tienen alguna consulta, veo si la puedo responder o no, pero todo es aplicable a cualquier otro tipo de tecnología, cada tecnología con sus particularidades, pero podemos conversar de generación distribuida con biomasa, con mini hidráulica, con eólica también en algunos casos, pero mi especialidad hoy es la energía solar fotovoltaica. La tecnología solar fotovoltaica, el origen de la tecnología es alemán, y yo acá, bueno, Alemania la tuve que dar vuelta para compararla en el mismo hemisferio. No le presten atención a los colores porque son dos escalas diferentes, pero el sur de Alemania, que es el lugar donde mayor densidad de sistemas solares fotovoltaicos hubo hasta hace 4 o 5 años, luego China lo superó ampliamente, pero fíjense los niveles de radiación, digamos, el sur de Alemania, prácticamente de Río Negro para arriba, nosotros tenemos mejor radiación que el sur de Alemania, donde esta tecnología se generó y donde hubo mayor densidad de tecnología hasta hace algunos años. Quiere decir que en toda nuestra región somos muchísimo más competitivos en cuanto a recursos que esta zona de Europa. Claramente, si nos vamos a Salta, Jujuy, a La Puna, donde se están generando los grandes proyectos, es todavía aún mayor, pero no quiere decir que porque estemos en el sur de Córdoba o en el sur de San Luis no podamos generar con energía solar fotovoltaica. Aún sigue siendo competitivo en cuanto a recursos. La fotovoltaica, algunas de las digamos, ventajas que tiene respecto a otras renovables es que es modular, digamos, el mismo sistema o la misma tecnología que se utiliza para el parque Cauchari, que se va a hablar creo en una de las otras presentaciones, el mismo tipo de módulo que se utiliza ahí es el mismo módulo que puede tener el residencial o Doña Rosa, como lo llamamos nosotros, en el techo de su casa. Entonces la modularidad es extrema en este caso, y eso hace que la tecnología haya bajado mucho de precio en los últimos años. No tiene partes móviles, con lo cual
los costos de mantenimiento y la tasa de fallos es muy baja, es de muy rápida instalación, es silenciosa, integrable a edificaciones existentes, y eso vamos a ver algunas fotos más adelante, cómo el sistema solar, el panel solar, que ya es un commodity a nivel mundial, comienza a ser también un material de construcción, digamos, empieza a reemplazar algunos componentes en las construcciones, produce en uno de los picos diarios, su máxima generación coincide con la máxima demanda anual, o sea, nosotros tenemos la máxima demanda siempre entre mediados de enero y mediados de febrero, y el pico de generación de la energía solar fotovoltaica está en esa temporalidad, y tiene un gran potencial de crecimiento en la generación por su baja de costos y claramente por la disponibilidad de superficie y la extensión de nuestras redes. Bueno, acá están descritos los componentes. Claramente el sistema está compuesto por un campo de módulos fotovoltaicos que puede ser 1, 2, 10, 4.000 o 400.000, organizados de manera diferente. Un inversor de corriente que lo que hace es transformar las diferentes corrientes y tensiones, la potencia en continua de los paneles fotovoltaicos, la transforma en energía alterna, muy siempre bajo los parámetros de funcionamiento de cada una de las redes, o sea, en sincronismo con la red, a la misma frecuencia, a los mismos niveles de tensión. Claramente tenemos el punto de consumo anterior al medidor, y luego tenemos un medidor bidireccional que va a contabilizar cuánta energía entra en nuestro sistema y cuánta energía sale de nuestro sistema, para luego transformar eso en montos económicos que se van a transaccionar con cada una de las distribuidoras. Y muchos de ustedes consultarán, ¿y las baterías a dónde están? Bueno, en principio hay sistemas con baterías, hay sistemas conectados a las redes con baterías, son llamados sistemas híbridos, que guardan una parte de almacenamiento. Hasta hace un año y medio era prácticamente imposible porque el costo de las baterías no justificaba la inversión. Ahora esto se empieza a ver cada vez más, sobre todo con el avance de la tecnología de litio, que también tenemos en nuestro país algunos emprendimientos que están surgiendo para fabricar baterías y abaratar costos, pero el análisis lo vamos a hacer en principio sin almacenamiento para no complejizarlo tanto. Como les dije anteriormente, este es un esquema simplificado. Las tecnologías pueden ser todas las tecnologías renovables definidas por la ley 27191, todas van a ir con un equipo de acople a la red, en el caso de energía solar fotovoltaica, un inversor, con el medidor bidireccional antes del sistema solar y del consumo. Algunas preguntas generales que me suelen hacer: ¿qué superficie necesito para generar? Lo primero que hay que tener en cuenta es que los sistemas solares, si bien se miden por potencia para su comercialización, digamos, yo puedo comprar un sistema de 10 kilovatios pico de generación o 10 kilovatios de potencia de acople, que en este caso es la potencia del inversor. Lo que realmente interesa más allá de la potencia es la cantidad de energía generada diaria, mensual o anualmente. Entonces, porque claramente yo esa potencia en el caso de la energía solar no la dispongo todo el tiempo. Es más, la potencia en un sistema solar es variable todo el tiempo, y generalmente la denominación de potencia pico del sistema es alcanzada muy pocas veces en el año, depende cómo esté instalado el sistema, en qué lugar, porque es una potencia estandarizada a un cierto nivel de radiación, presión, temperatura y espectro electromagnético de la radiación que recibe. Entonces, con la tecnología actual estamos en el orden de 125 y 200 kilovatios hora de energía anual por cada metro cuadrado. ¿Por qué entre 125 y 250? Bueno, porque claramente la densidad de la instalación va a depender de la tipología de instalación. Si yo hago pongo los paneles de manera coplanar al techo, voy a ocupar menos espacio porque no voy a tener sombreado entre paneles. Si yo pongo los paneles inclinados en filas,
voy a tener menos densidad de potencia en mi superficie porque voy a tener que separar las filas de paneles para que no se sombreen. Ejemplo, una familia que consume 400 kWh por mes son 4.800 kWh y voy a necesitar para generar esa cantidad de kilovatios hora en el orden de 1.500 kilovatios hora por cada kilovatio pico instalado de potencia en ese lugar. Entonces, para este sistema probablemente necesite aproximadamente 3 kilovatios pico de potencia, que me ocuparían unos 25 metros cuadrados. Después vamos a entrar en detalle de qué significa generar 1.500 kilovatios hora de energía al año en un sistema residencial. ¿Qué orientación e inclinación deben tener los paneles? Fundamentalmente, lo ideal son 25 o 30 grados de inclinación, depende la latitud en la que estemos realizando nuestro sistema. Este es el óptimo promedio anual. Digamos, yo pongo los paneles fijos en un techo o en un terreno, y el óptimo anual para maximizar la cantidad de energía generada al año es entre 25 y 30 grados de inclinación, siempre obviamente mirando hacia el norte. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque muchas veces encontrar este óptimo me genera toda una obra de infraestructura mecánica para poder inclinar los paneles a esa orientación e inclinación. La nueva tendencia con la baja en el costo de los sistemas de los paneles es copiar la superficie que tengamos, por ejemplo, un tinglado, un galpón con una cierta inclinación, puede ser, no sé, 10% o 8 grados hacia el este. Asumo la pérdida que tengo por tomar esa inclinación y con lo que me ahorré en el costo de estructuras y de obra mecánica, pongo más potencia en paneles, gasto en algunos paneles más y genero la misma cantidad de energía. Esto me permite hacer mucho más rápida la instalación, que la instalación sea menos compleja, que los paneles tengan menos solicitudes de esfuerzo con el viento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se tiende a simplificar las instalaciones y dejar de prestarle tanta atención a cuál es el óptimo de inclinación y orientación de los paneles, porque eso me genera sistemas mucho más costosos. ¿Qué peso tiene el sistema? Esto es sobre todo para los techos. La carga más o menos es entre 12, diría, y 20 kilos por metro cuadrado, depende del tipo de estructura que se utiliza. Hoy un panel fotovoltaico de 400 vatios tiene 2 metros cuadrados de superficie y pesa aproximadamente 22-23 kilos. A eso hay que sumarle claramente la estructura. O sea que de paneles solamente tendríamos unos 10 kilos por metro cuadrado más el sistema estructural. ¿Cómo es para nuestra provincia de Córdoba, en este caso, la conexión? La provincia de Córdoba está adherida a la ley 27424, que plantea un sistema de neteo de facturación, y es una ley fundamentalmente que beneficia el autoconsumo y la eventual inyección. Y digo beneficia porque en realidad la eventual inyección un poquito para el usuario la penaliza. Después vamos a ver la diferencia entre los diferentes tipos de usuario. Entonces, neteo de facturación quiere decir que hay dos tipos de sistemas, en realidad dos tipos de energía, la consumida y la inyectada, y se netean antes de la facturación. Esto está pensado de esa manera, primero para no perjudicar a ningún sector, y en segunda instancia para que no haya una transacción económica, digamos que el usuario no le tenga que facturar la energía inyectada a la distribuidora. No actualmente, pero por lo menos hasta mayo de 2020, creo que hubo alguna novedad, no me acuerdo en qué provincia, me parece que en Chaco, estaban trabajando para adherir a esta ley. Chaco está adherida, perdón, Entre Ríos estaba trabajando para adherir a esta ley, y en Santa Fe también entiendo que se está trabajando. Las provincias adheridas a la ley
son las que están en azul, las que tienen legislación propia son las que están en naranja, y las que están en blanco no tienen ningún tipo de marco regulatorio para la implementación de sistemas de generación distribuida, con lo cual se puede implementar generación distribuida, pero aislada de la red de distribución. O sea, el usuario se tiene que desconectar de la red, y en este caso no es la idea, digamos, pues no es del todo económico. Entonces, ¿cómo funciona un usuario bajo la ley 27424? Básicamente, en gris ven ustedes la curva de generación de un día típico sin nubes de un sistema de generación distribuida, de un sistema solar. En este caso, la curva es de un sistema solar. Les decía que la potencia es totalmente variable. Esta es la curva de consumo de ese usuario. Entonces, vamos a tener el gris claro, va a ser autoconsumo del usuario en el ámbito de la distribución. El gris oscuro va a ser el momento, de este momento hasta este momento, donde el usuario está inyectando parte de esa energía. Y en blanco son los momentos en el que el usuario toma energía de la red de distribución. De esta parte en gris, la distribuidora lo único que va a ver de este usuario, o sea, esta curva naranja va a venir hasta acá, y en este caso la distribuidora va a ver que la curva de consumo del usuario en este horario está cayendo. No consume más energía de la red en ese momento, e inclusive le está inyectando en ese momento energía a la red de distribución. Esto plantea dos momentos diferentes, o dos costos diferentes de la energía, que los vamos a ver más adelante. Visto de otra manera, resumida, vemos en verde cuál es la demanda, digamos, del usuario en cuanto a la cantidad de energía consumida, cuánto genera con el sistema solar. En el cruce de ambas circunferencias está lo que autoconsume, digamos, en el momento que generó que consumió, y justo estaba generando, produjo autoconsumo. Pero acá hay otros momentos donde el usuario generó y no estaba consumiendo e inyectó esa energía a la red. Claramente, mientras más adentro este círculo esté del círculo de consumo del usuario, ya vamos a ver más adelante que el sistema va a ser más rentable. Y va a ser más rentable por el sistema de facturación y de intercambio que tiene reglamentada esta ley. Todo lo que realice el sistema con autoconsumo, el usuario lo va a contabilizar como costo evitado, digamos. Todo lo que sea tarifa de energía, tasas e impuestos se lo va a ahorrar, porque deja de consumir esa energía de la red de distribución. La inyección que realiza el usuario al sistema la realiza a costo evitado de la distribuidora. Digamos, en este caso la distribuidora le es lo mismo. O sea, le es lo mismo comprar la energía a Camesa, inclusive le beneficia comprar la energía al usuario, porque esa misma energía se la está vendiendo al vecino y se evita los costos de las pérdidas técnicas en la distribución. Entonces, está pagando el mismo precio que le paga a Camesa, se lo está contabilizando como un crédito económico al usuario por cada kilovatio hora que inyecta. Claramente, cuando estos dos precios o estos dos valores son muy diferentes, al usuario le conviene siempre hacer el mayor autoconsumo posible, ¿no? Y la parte que consuma cuando el sistema no esté generando, lo va a consumir a una tarifa convencional, digamos, la tarifa que viene el usuario pagando. Entonces el distribuidor compra esa energía inyectada y se realiza un balance neto de facturación donde se suman los créditos y los débitos antes de impuestos para contabilizar cuál es el monto de la factura que debe pagar el usuario. En el caso que dé positivo, digamos, que dé crédito al usuario la factura, se acumulan los créditos y 2 veces al año la distribuidora debe disponer un sistema donde el usuario decida qué hacer con ese crédito. Si seguir acumulándolo
o si decide recibir en una cuenta el monto de esa energía excedente que le generó un crédito. Claramente no es un gran negocio inyectar energía porque uno lo inyecta a menor valor que tarifa siempre. Inclusive el sistema plantea la posibilidad de donar ese crédito o intercambiar ese crédito con otro usuario dentro del mismo ámbito de distribución, o sea, dentro de la misma distribuidora. Quiere decir que, por ejemplo, si yo genero un crédito, pasan 6 meses, no lo consumo ese crédito, lo sigo acumulando, en un momento puedo decir, bueno, voy a donar este crédito a tal medidor. Eso está reglamentado ya en la ley de generación distribuida, todavía no implementado porque todavía no se conoce mucho ni se han generado grandes créditos. ¿Cuáles son los incentivos que plantea esta ley para con el usuario? Bueno, hasta finales de 2020, seguramente esto se prorrogue, hay crédito fiscal disponible para cada uno de los usuarios de 30.000 pesos por cada kilovatio de potencia instalado, con un tope de 2 millones de pesos. Esto se puede usar para pagar IVA, ganancia, cualquier impuesto nacional, va hacia la cuenta fiscal de cada uno de los clientes. En Córdoba hay una disminución, un beneficio de disminución de la alícuota de ingresos brutos de hasta un 5%. Esto tiene topes por cada kilovatio hora instalado y es durante 5 años corre este beneficio. Para los usuarios residenciales en Córdoba también un 20% de reducción del inmobiliario para residenciales, y debería prontamente implementarse algo que ya está reglamentado, que es la utilización del fondo de generación distribuida. Existe un fondo que es el FODIS, que entre algunas de las cosas que plantea es subsidiar tasa para la compra de equipamientos. Plantea un montón de otros beneficios, pero eso lo decide quien instrumenta, digamos, el sistema, en este caso la Secretaría de Energía. ¿Cuáles son los requisitos para establecer un sistema de generación distribuida? El registro del usuario generador debe realizar un registro a través de una plataforma, el usuario. Esa instalación, digamos, debe ser instalada y firmada por un instalador habilitado, y luego, una vez tramitado todo ese sistema, que se realiza todo online, lo realiza primero el usuario y después el instalador habilitado, se firma un contrato con la distribuidora donde el usuario pasa a ser de un usuario consumidor de energía a un usuario generador. Córdoba, como les decía anteriormente, está adherida mediante una ley provincial, y además Córdoba tiene una ley propia de seguridad eléctrica, la 10281, que para habilitar esa instalación también tiene que certificar la instalación eléctrica apta para energía renovable como una ampliación de la instalación ya existente. Esto es particular de Córdoba, pero es, creo que hasta el momento, la única provincia que tiene regulada el sistema con una ley de seguridad eléctrica. Esto en realidad está para todas las instalaciones, ¿no? Todas las instalaciones eléctricas hoy deben cumplir con esta reglamentación. Los instaladores habilitados por el momento en Córdoba, siempre hablo de la jurisdicción que conozco, son los profesionales con incumbencia, en este caso los profesionales del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, y después hay otras 2 categorías que aún no están reglamentadas, están por reglamentar, que son los técnicos que tengan incumbencia con un tope de potencia, y luego los profesionales técnicos idóneos, pero que van a tener que realizar algún tipo de capacitación. Digamos, los que no tengan incumbencias específicas eléctricas van a tener que realizar una capacitación para poder ser instaladores habilitados. El esquema eléctrico que plantea la ley por la disposición 28 de 2019, donde están todos los requerimientos generales que tienen que tener los sistemas, lo vimos anteriormente, el campo de módulos fotovoltaicos con un generador, este seccionador, perdón, puede estar incorporado, tanto el seccionador como las protecciones contra descarga atmosférica pueden estar incorporados en el equipo de acople, que en este caso es el inversor. Luego tenemos las protecciones en alterna, el punto de conexión siempre antes del medidor, y acá la energía va a ir o hacia el usuario o hacia la red de distribución, que va a medir los flujos energéticos con un medidor bidireccional. Vamos a ver qué pasa con la energía con un ejemplo real. Este ejemplo lo hicimos junto a la empresa Discar con su sistema Mr. DIMS de medición inteligente.
midiendo sobre una subestación. Estos son los registros de todo 2018. Yo acá hago un zoom para ver qué nos muestra el sistema, por ejemplo, en los primeros 10 días de enero, cómo fue la demanda de ese lugar en esos primeros 10 días. Y esto particularmente desde Green Pampa, que es nuestra empresa, hicimos mediante la integración en un sistema que se utiliza para este tipo de proyecciones. Se mezcla en ese sistema la demanda, o sea, los datos, los registros de cada 15 minutos o cada una hora o cada media hora de todo ese, de cómo consumió energía esa subestación, en este caso, la base climatológica del lugar para saber cómo voy a tener la generación y todas las variables tecnológicas, componentes, etc. Y las condiciones también del entorno donde voy a realizar el sistema. Esto plantea una simulación y me devuelve hora a hora qué sucede con los diferentes parámetros del sistema en cuanto a climatología, generación de energía, potencia, pérdidas, etc. En este caso llegamos a determinar que para ese sistema íbamos a incorporar un sistema de 133 kilovatios pico de potencia con un sistema de acople, o sea, de inversores por 125 kilowatts, y muestra el sistema cuál es la generación de energía, en este caso mes a mes. Luego lo podemos ver también cada uno de los datos en tablas, inclusive podemos ver en este esquema cómo el usuario, al final de todas las pérdidas que tiene el sistema, de lo que generó, que es esta parte, consume 266 megavatios hora en el año, los consume el usuario, o sea, es autoconsumo. 32 megavatios son inyectados a la red de distribución y 620 megavatios sigue consumiendo de la red de distribución. Entonces, en este usuario lo que buscamos es tratar de optimizar el autoconsumo. Vamos buscando diferentes potencias para lograr el mayor porcentaje de autoconsumo en cada uno de los usuarios, porque claramente es mucho más rentable. Y acá, mediante estas curvas, mostramos lo que vimos anteriormente en una gráfica, qué pasa con las energías en cada uno de los diferentes días. Por ejemplo, yo acá analicé 3 o 4 días de enero. Entonces, y estas dos líneas verdes son dos sistemas diferentes, uno con traqueo, o sea, uno con seguimiento solar y otro con un sistema fijo a 32 grados norte. Era para comparar qué pasaba si poníamos un seguidor, o sea, cuál era el beneficio de poner un seguidor o no. Esto es lo que pasa un día, el 1 de enero, con una curva de consumo muy baja, y prácticamente este día, por ejemplo, estuvo nublado, entonces el sistema de generación estaba por debajo de la curva de consumo. En este otro caso, un 7 de enero, la curva de consumo un poco más pronunciada, y la de generación, las dos curvas de generación, una con traqueo y otra sin traqueo, también en un día totalmente claro. Vemos que en este caso, esta parte, entre las 7 de la mañana y las 13, se produce una inyección de energía y el resto es todo autoconsumo, y así con cada uno de los días podemos ir viendo diferentes situaciones. Y esto es el resultado de la subestación, o sea, ¿qué vería la distribuidora? Esto es lo que consumía antes el usuario, y ahora la distribuidora ve que el usuario consume menos energía en ese momento. Para el día que inyecta energía, ve que, acá está el cero, digamos, que hay flujo de energía en esa subestación en sentido contrario. Y así con cada uno de los días. Esto es para mostrar que los flujos de energía y qué pasa en cada punto de energía. Por ejemplo, en este día es un lindo análisis ver qué pasa si se nubla completamente el día, si se pone oscuro el día, qué pasa con la potencia de esa subestación cuando pase de 20 kilowatts prácticamente a 160 kilowatts en un periodo muy corto de tiempo. Entonces son cuestiones eléctricas que el sistema está comenzando a aprender y a estudiar también. ¿Cuáles son los costos de los sistemas? Bueno, el costo claramente varía mucho con la escala, ¿no? No es lo mismo un sistema residencial que un sistema industrial, que un parque de generación a gran escala.
Para que tengan referencia, un sistema residencial por cada kilovatio pico instalado, hoy ronda entre los 1.500 y los 1.700 dólares por cada kilovatio instalado, más IVA siempre. Y para los sistemas industriales nos estamos acercando en general en el mercado prácticamente a 1.000 dólares por cada kilovatio instalado. Entonces, la escalabilidad del sistema me lo va a hacer más rentable a nivel instalación. Pero si luego analizamos, por ejemplo, un usuario industrial que paga potencia, que claramente la va a seguir pagando porque el sistema solar en este caso no reduce el cargo de potencia, vamos a tener que este sistema, por ejemplo, cuesta 1.150 dólares por kilovatio pico instalado, y un comercial paga entre 1.400 y 1.600 dólares por kilovatio instalado, pero quizás este sistema sea más rentable porque paga una tarifa eléctrica mucho más cara que este sistema, porque claramente este paga tarifa y valor agregado de distribución en la misma cuenta, y cuando autoconsume energía se ahorra los dos cargos porque están todos incluidos dentro de la tarifa, dentro de los cargos de energía. ¿Cuál es el periodo de retorno de las inversiones? Y va a depender del tipo y el costo de la tecnología, de la tarifa del usuario, como mencioné anteriormente, de la superficie disponible, o sea, de cómo sea la orientación, inclinación y sombras proyectadas sobre el parque de generación, cuáles son los hábitos de autoconsumo, o sea, cuánto va a autoconsumir y cuánto va a inyectar, la posibilidad de adherir o no a los beneficios fiscales. Un usuario residencial que no tiene facturación no va a poder adherir a los 30.000 pesos por kilovatio instalado. Y cuál es el tratamiento contable de la inversión, que es no menos importante. Acá los contadores juegan un papel muy importante, sobre todo en las empresas que quieran desarrollar este tipo de sistema. Claramente en la situación actual, si yo comparo un sistema de noviembre del año pasado a noviembre de 2020, la tarifa eléctrica no me varió, o sea, la tarifa eléctrica es la misma. La tecnología en pesos cuesta prácticamente el doble, porque la mayor parte de los costos son componentes importados y cuestan a dólares oficiales en este caso. Estábamos el año pasado con un dólar, creo, en esta época a 58, 60, y hoy estamos con un dólar oficial a 85. Pero bueno, ya estos costos se van incrementando, inclusive van por encima de las proyecciones. Entonces, la tasa de retorno o el periodo de retorno en estos sistemas, si los evaluamos hoy con la foto de hoy, es el doble a la del año pasado. O sea, es menos conveniente hoy porque la tarifa eléctrica no refleja la realidad de los costos del sistema. Ahora bien, en el gráfico que veíamos anteriormente, si trazamos una línea de tendencia, ¿qué podría pasar a futuro con las tarifas eléctricas de acuerdo a proyecciones, ya sea de tipo de cambio o a proyecciones de inflación? Deberíamos simular los sistemas. Son sistemas que van a funcionar durante 20, 30 años, entonces deberíamos evaluarlos en un periodo prolongado de por lo menos 12, 15, 20 años. Y proyectar las tarifas, si lo vamos a evaluar al sistema en pesos, proyectar las tarifas en por lo menos los próximos 4 o 5 años, ¿qué suponemos que va a pasar? Esto es hacer un poco de futurología, pero claramente lo que uno está comprando o instalando con estos sistemas es energía a futuro. Básicamente esto no es un electrodoméstico, sino que es una pequeña usina de generación eléctrica que prácticamente no tiene insumos. Entonces lo que está haciendo es comprar energía a un costo hoy a futuro. No vamos a entrar en detalle en los números, pero, por ejemplo, para un residencial, para un general y de servicios a tarifa estática, digamos, si yo tomo la tarifa de hoy, que en Córdoba para el autoconsumo, si uno suma tarifa más todas las tasas que se ahorra el usuario, son prácticamente 11 pesos, y la tarifa de inyección son 2 pesos con 10. En el escenario esto yo planteo un 80% de autoconsumo y un 20% de inyección. Por ejemplo, una empresa que trabaja de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, consume energía en ese horario, los fines de semana trabaja a mediodía solamente, entonces durante ese periodo la energía que genera la inyecta. En este caso el flujo de fondos sin costo de financiamiento
me da que en el cuarto año ya el usuario recuperó su inversión y a partir de ahí son todos flujos positivos. Para un usuario, por ejemplo, industrial, con un T3 menor a 300 kilovatios en baja tensión, el flujo de fondos con financiamiento, en este caso yo lo simulé con un crédito del Banco de Córdoba que tiene tasa preferencial al 24%, el flujo de fondos comienza a dar positivo a partir del año 5 recién, y el acumulado a partir del año 7. Claramente si bien en escala este sistema es mucho más económico, contra tarifa es menos competitivo porque está pagando una tarifa de 2 pesos con 45 el usuario, y la inyección sigue siendo 2 pesos con 10. Bueno, voy un poquito rápido, así puedo terminar y doy lugar a las preguntas. En cuanto a componentes, tenemos paneles. Los paneles en general van avanzando mucho tecnológicamente en cuanto a su eficiencia. Hoy estamos en paneles prácticamente están en el orden del 21 al 24% de eficiencia, o sea, de la energía que reciben convierten el 24% en energía eléctrica. Hay estudios ya de laboratorio, sistemas de laboratorio, que están alrededor del 54% de eficiencia, o sea que industrialmente, cuando eso se vaya logrando industrializar, la evolución de los sistemas todavía tiene mucho trecho por recorrer. La otra parte de los componentes son el inversor, el tablero de paralelos de los paneles, los tableros de protecciones en continua y en alterna de los sistemas y la vinculación a cada uno de esos componentes. Ya los componentes vienen encapsulados con su software, con su sistema de comunicación. Son componentes muy chicos, después les muestro uno residencial que tengo acá atrás mío. Las estructuras de anclaje ya vienen estructuras diseñadas fundamentalmente en aluminio. Tengan en cuenta que las estructuras tienen que durar 20, 30 años a la intemperie. Salvo alguna aleación muy especial, no hay con qué darle al aluminio. Cualquier componente de acero tratado que pongamos en una instalación de esta, a la larga, por más tratamiento que tenga, va a sufrir alguna condición de corrosión. Es importante no improvisar en este caso, contactar a las empresas que tengan sistemas diseñados, calculados, probados con túneles de viento, simulados en software de cargas y fuerza. Estos son diferentes tipos de anclaje para diferentes tipos de techo. Por ejemplo, para teja, esto va anclado a la clavadera de la teja, triángulos para darle inclinación a los paneles. Está para chapa ondulada o chapa trapezoidal. Esto para clavar sobre las clavaderas de las chapas también, y ahí arriba va apoyado un perfil. Y acá ven cómo es la fijación de los módulos en cada uno de esos perfiles que les mostré anteriormente. Y lo último que les quiero mostrar es qué pasa cuando no hay formación y no hay profesionales responsables de por medio, que creo que esto es un poco también lo que nos reúne. Suceden cosas, voy a mostrar fotos de otro mercado, no quiero mostrar fotos del mercado nuestro porque puedo herir alguna susceptibilidad. Pasan cosas como esta, cuando no hay profesionales en las instalaciones, suceden condiciones de mucha peligrosidad para el sistema y para el usuario, fundamentalmente en la cuestión eléctrica y mecánica, ¿no? Cables de cualquier tipo, estos cables a la intemperie no duran más de 1 año y medio, 2. Protecciones de cualquier tipo y bajo cualquier circunstancia de instalación, las estructuras totalmente improvisadas. Fíjense, estos son instalaciones reales, en este caso hay instalaciones en Centroamérica y en México, la foto que estoy mostrando. Bueno, no les voy a enseñar yo, industrial, a la mayoría de ustedes que deben ser eléctricos, qué pasa con este tipo de instalaciones en el año siguiente a su propia instalación. Fíjense, acá estructuras mal calculadas sobre un techo de fibrocemento, no resiste prácticamente la
la carga del viento y los paneles fueron arrancados, improvisación en sistemas estructurales. Esto no tiene muy buena pinta, suplemento en los techos. Bueno, una estructura, un marco de un panel atado a un perfil con un precinto de plástico. Ese panel en cualquier momento vuela por los aires. No, recuerden que son prácticamente, esto es una vela de un barco básicamente. Y fíjense este sistema, un sistema con contrapesos, claramente no muy bien calculados los contrapesos, para no perforar la losa. Si bien existen sistemas de impermeabilización que si los coloca un profesional no tienen ningún problema perforar una losa, algunos usuarios prefieren hacer sistemas con contrapeso para no perforar la losa, y esto es lo que sucedió con ese sistema. Después de una ráfaga fuerte de viento, terminó en el patio ahí abajo. Fíjense que ahí hay personas ahí abajo, y podría el usuario podría haber matado a alguien básicamente. La misma condición en otro tipo de instalaciones, mal calculadas las estructuras, sobre todo en zonas de mucho viento. Esto es fundamental tenerlo en cuenta, hacer los cálculos de carga coherentemente, y cada uno de los componentes verificarlo a la tracción y al corte. Entonces la capacitación y los buenos instaladores, técnicos, profesionales son el pilar para el desarrollo del mercado. De manera contraria, el mercado paga los costos, digamos. En esto se está dando en Argentina también. Hay muchos usuarios que están pagando la curva de aprendizaje de los instaladores, y eso no es correcto. No debe ser así, porque eso perjudica la tecnología, perjudica al mercado. Un usuario que contrata un sistema y se ve perjudicado, son 20 usuarios menos que estarían dispuestos a instalar este tipo de sistemas. Y les voy a mostrar también, no todo es malo, algunas fotos de algunas cosas bien hechas, y como les comentaba anteriormente, sistemas fotovoltaicos integrados, algunas instalaciones, por ejemplo en parking, en estacionamientos, que de hecho ya hay en Córdoba algunos parking hechos de esta manera. Esta fue mi primera instalación en Italia. Yo trabajé en una fábrica de paneles solares en Italia, y esta fue la primera instalación que hicimos también en un carport. Bueno, pérgolas en terrazas o patios. En definitiva, diferentes tipos de instalaciones. Esta fue la primera instalación de generación distribuida en el país, en la cual tuve la suerte de participar como proveedor. Y fue hace prácticamente 10 años. Es el edificio de la Comisión Nacional de Energía Atómica en Constituyentes, en Buenos Aires, y fue donde se realizaron los primeros ensayos de generación distribuida en nuestro país. Eso es un colegio en Italia. Esto es una central también de generación, esto también es en Italia, y está en el techo de un centro comercial, como si les dijera, si hay algunos oyentes de Córdoba, en el nuevo centro, en la terraza del nuevo centro, algo muy similar, que alimenta el consumo de este centro comercial y del hotel que está enfrente. Este otro centro comercial, también una instalación desarrollada por nosotros en Uruguay, en Maldonado. Bueno, y así diferentes tipos de instalaciones y de modalidades que se pueden adoptar. El próximo paso en este mercado claramente es el almacenamiento de energía. Esto se viene con todo, ya hay sistemas disponibles, hay fabricantes que están avanzando mucho en investigación y en costos, en reducción de costos. Un ejemplo son los autos eléctricos, la tecnología es exactamente la misma por el momento. Y este es el próximo paso también en nuestro mercado seguramente. Ya hay instalaciones realizadas de generación distribuida con almacenamiento, pero esto puede seguir cambiando aún más el paradigma de nuestras redes eléctricas. Así que bueno, hasta acá me excedí, creo, unos 8 minutos de lo que tenía preparado. Espero que les haya sido de utilidad, y yo quedo a disposición para las preguntas. Así que ahí tienen mi número de celular, mi correo, mi Twitter, y si no, lo contactan a través de Apuaye y les van a dar mi contacto si tienen alguna duda o necesitan algo. Bueno, ahora, ahí está, ahora ya me veo, para la presentación. Si fui muy rápido, les pido disculpas, pero no quería demorarlos, quería terminar en tiempo.
creo que vimos un pantallazo general. Estoy dispuesto a responder las preguntas de las cuales pueda responder. Bien, tenemos efectivamente algunas preguntas, Luis. Una de ellas particularmente sobre los paneles fotovoltaicos. ¿Cuál es la vida útil media de un panel y cómo es su curva de rendimiento en el tiempo? Bien, Bárbara, una pregunta muy oportuna. Los paneles fotovoltaicos, como el que tengo acá atrás mío, en general están compuestos, el campo de generación está compuesto por diferentes celdas. Ustedes ven acá un panel de 72 celdas que están interconectadas en serie entre sí y están fabricadas de silicio. Y el silicio, en este caso policristalino, puede ser monocristalino también, tiene una degradación natural tiene una degradación a la exposición solar como cualquier material, pero claramente esa degradación tiene que ser controlada. En general, los fabricantes garantizan producto y garantizan potencia. Producto quiere decir que durante, por ejemplo, 10 años, 10, 12, 15 años, depende del fabricante, garantiza el panel por cualquier falla de producto si el panel fue bien instalado. Y potencia, se genera una garantía de potencia que es una curva de degradación del panel. Entonces el fabricante dice, a los 5 años yo te garantizo que este panel va a tener el 95% de la potencia, a los 10 años o 12 años te garantizo que va a tener el 90% de la potencia y a los 30 años te garantizo que va a tener el 80% de la potencia. O sea, es una curva de degradación que va aproximadamente, depende del fabricante, entre el 0,35 y el 0,4% anual de degradación, y eso impacta claramente en la generación de energía. Mientras más aplanada sea esa curva, más estabilidad tiene el sistema y mayor cantidad de energía voy a generar a lo largo de la vida útil, que es importantísimo para calcular el proyecto en toda su vida útil. En general, hoy se están garantizando hasta 30 años los paneles de funcionamiento. Existen paneles con tecnología mucha más antigua de fabricación, que hace más de 40 años que están funcionando y siguen generando energía, pero claramente dentro de 30 años se espera que haya una tecnología mucho más eficiente y mucho más económica y esos paneles sean reemplazados, ¿no? Tengo una segunda. Sí. Sí, en la actualidad tenemos un porcentaje de usuarios generadores suficientemente representativo como para poder realizar estudios de estabilidad en la red. Tensiones, frecuencias. Sí, no actualmente en el país, sí en otros países. Por ejemplo, Brasil está teniendo una penetración muy alta en generación distribuida. Bueno, obviamente los países europeos que fueron los primeros que lanzaron este tipo de promociones para este tipo de sistema también. En el mundo no conozco ningún lugar que tenga más de un 2, un 3% de penetración del total de la potencia del sistema con generación distribuida, pero este escenario claramente puede cambiar con la tecnología, digamos. Mientras más bajan los costos, la generación distribuida va a seguir penetrando. Se espera que para las próximas décadas se alcance por lo menos un 10% de generación distribuida en las redes, y por estudios ya realizados de simulación por diferentes entidades a nivel nacional, entre ellos la Asociación de Distribuidoras. Yo en una conferencia que estuvo una persona, un ingeniero muy reconocido de apellido Damiano, que han realizado estudios, y ellos dicen que nuestras redes están preparadas por lo menos para recibir hasta un 28% de potencia con energías renovables. Después depende, eso en general, después depende de cada localización. Claramente acá la distribuidora, para cada sistema, tiene que hacer un estudio particular, ¿no? Antes de aprobar el trámite, antes de aprobar un contrato, tiene que hacer un estudio particular de esa zona y aprobar la reserva de potencia que realiza el usuario. En general, la ley dice que el usuario no puede reservar mayor potencia a la que tiene contratado. O sea que si la red en general está preparada para entregar, por ejemplo, 20 kilowatts, debería en esa zona estar preparada para recibir 20 kilowatts. Ahora, si hay una subestación
que tiene conectado 20 usuarios y los 20 usuarios quieren generar esa potencia que tienen contratada, claramente la distribuidora va a decir, no tengo capacidad para que todos los usuarios me generen la potencia que tienen contratada, porque ninguno de los usuarios consume la potencia contratada en el mismo instante. Entonces la red no está preparada en ese caso para recibir la misma cantidad de potencia. Ahí claramente interviene el ámbito de la distribución, y si no se puede, se deberá hacer una obra que definirá el ente regulador quién la debería pagar. Pero está limitado, digamos, el sistema a la potencia contratada de cada usuario. Más, si es la generación, puede ser con inversores trifásicos, monofásicos. Sí, sí, en general hasta 5 kilovatios puede ser con inversores monofásicos. Les muestro un inversor que tengo acá. Este es un equipito para que vean, digamos, esto se puede instalar en una cochera, en un lavadero, es un equipito de 2 kilowatts, es un inversor de 2 kilowatts. Acá abajo tiene la antena de comunicación, la salida en 220, la entrada de continua, el interruptor en continua. Este sistema es monofásico, hasta 5 kilowatts en general son monofásicos, de 5 kilowatts hacia adelante son todos sistemas ya trifásicos. Hoy, ¿qué sería un módulo de generación sustentable? No sé bien a qué refiere la pregunta. Entiendo, lo interpreto más como que a un módulo que a nivel de usuario sea económicamente familiar, rentable. Claro, sí, tal vez la palabra sea rentable. Sí, a ver, depende la visión del usuario. A mí me han tocado muchos casos. Yo asesoro usuarios, empresas desde hace ya prácticamente 10 años, y hasta hace 2 o 3 años me tocaba decirle a todos los usuarios que lo que yo hacía no les convenía. Eso por ahí también me trajo muchos beneficios después, porque la mayoría de los usuarios tenían razón. Y me daban la razón, me decían, che, bueno, ahora sí, ahora que conviene lo hacemos. Pero algunos de los usuarios, particularmente uno, que le recomendé que no instalen el sistema porque era un sistema demasiado costoso, con baterías. En ese momento las tarifas estaban todavía congeladas, y bueno, y le recomendé que no lo haga porque el periodo de retorno de la inversión daba algo así como 25 años. A los 2 meses me llama para mostrarme que había instalado el sistema, que lo había hecho. Yo le dije que estaba loco, él me dijo que no, y a los 2 años nos volvimos a encontrar en una reunión. Esto era un hotel, y nos volvimos a encontrar en una reunión, y claramente tenía razón, digamos, arriesgó en ese momento, pero compró el sistema con $1 en aquel momento creo que eran 15 pesos o 14 pesos, con una tasa de un crédito del banco del CFI al 12% en pesos, y claramente con todo lo que vino después, ese sistema se pagó solo. Pero en el momento que yo lo evalué o que lo evaluamos no era conveniente. Entonces depende mucho de la situación. Hoy tenemos usuarios residenciales que piensan que van a ahorrar mucho en su factura, entonces se instalan un sistemita de 2 kilowatts, pero resulta que no están en todo el día en su casa. En el caso mío, yo me voy a las 8 de la mañana, vuelvo a las 6 de la tarde, 7, 8, no estoy en mi casa durante el día. Entonces el sistema va a estar generando durante el día que yo no estoy, va a estar inyectando la energía a 2 pesos, y voy a estar consumiendo energía de la red a 12 pesos o 13 pesos con IVA incluido. En ese caso, no es rentable el sistema, voy a recuperar la inversión en 10 años, 8 años. Depende cuál sea mi visión. Yo digo, bueno, pero 10 años para mí está bien, puede ser sustentable o no. Hay casos donde no, donde el sistema se recupera en 2 o 3 años porque se realiza un consumo importante y el periodo de retorno es mucho menor, pero eso lo define cada inversor. A mí me tocó sentarme en la mesa de muchos directorios de algunas empresas muy importantes, donde la primera pregunta que hago yo es, ¿cuál es su horizonte de inversión? ¿Cuál es el horizonte de inversión de la empresa en proyectos de infraestructura? Porque no olvidemos que esto es infraestructura.
infraestructura eléctrica, pero es similar a una infraestructura edilicia, digamos. ¿En cuánto usted recupera la infraestructura edilicia que realiza para su empresa o la infraestructura eléctrica? Si el inversor lo trata esto como una inversión productiva, en realidad, si lo evalúa como un proceso de producción más, probablemente no lo convenzamos. Me toca mucho sentarme con emprendedores y me dicen, mira, el escenario mío de inversión es hasta las elecciones, digamos, hasta el próximo gobierno. Yo tengo un escenario definido de 3 años y medio y a partir de ahí, y bueno, entonces no podemos hablar de un proyecto de infraestructura eléctrica, porque son proyectos, en general, hay algunas condiciones, como los sistemas que les mostré recién, que en 3 o 4 años se recuperan, pero en general pueden ser periodos mayores. Si aumenta la tarifa, el costo de retorno se baja mucho. Entonces, yo diría que no hay, digamos, a partir de qué potencia es sustentable económicamente, sino que eso lo define cada usuario. Si a mí me dicen que para mi actividad voy a comprar energía barata 15, 20 años, hoy haciendo la inversión en pesos, y yo lo pensaría 2 veces, ¿no? Pero bueno, hay inversores que dicen, no, yo de acá a 15 años no sé si voy a existir. Entonces depende mucho de cada usuario. Estamos a una más y tal vez sea la última ya porque estamos bastante excedidos con el tiempo. Las preguntas, Carlos, las preguntas que quedan afuera, sí. En todo caso, si no hay más tiempo, me las envían por correo y yo intento responder. Perfecto. Sí, también para limitar un poquitito la presentación, ya estamos en la hora 30, y más que suficiente. Vayamos entonces. En un momento se dio un ejemplo de una EP de distribución en la que ocurría un flujo inverso de potencia. La consulta es si están las instalaciones preparadas, por ejemplo a nivel de protecciones, para una situación de este tipo. Sí, según los estudios que se han realizado por parte de las distribuidoras, sí, absolutamente. De hecho, bueno, esto por ahí no es todavía del todo oficial, pero ya, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires lo reglamentó por impulso de las mismas cooperativas eléctricas. En Córdoba se está estudiando también una reglamentación que es la generación distribuida comunitarias, donde las cooperativas y las distribuidoras van a poder participar con generación distribuida, incluso asociatividad entre usuarios para generar energía en lugares donde solamente se inyecte la energía y básicamente van a ser sobre subestaciones, ¿no? Y esto va a permitir también a las distribuidoras participar un poquito más activamente de los sistemas y absolutamente ya hay pruebas realizadas en Mendoza, en Proinjet también en Buenos Aires, donde básicamente se mejoran todos los parámetros eléctricos de la red en ese punto a través de la generación distribuida. Y hablando de costos, como para tomar una idea, una instalación fotovoltaica domiciliaria. Bueno, ahí yo les mostraba más o menos un domiciliario, hoy está entre 1.600 y 1.800 dólares por kilovatio instalado. Si hacemos una instalación de 2 kilovatios con IVA incluido, serán unos 4.000 dólares más o menos. Pero claramente esa inversión, a medida que ampliamos la escala, va bajando de 1.700 dólares el kilovatio instalado a 1.000 dólares para un industrial mediano, a 700 dólares para un gran parque. Entonces, cuando hablamos ya de 2, 3, 4 megas, el costo baja mucho. Ahí hay otros costos que hay que tener en cuenta, que es el costo de la tierra, de la infraestructura que hay que hacer, pero en general la escalabilidad es muy beneficiosa para este tipo de sistemas. Claramente no es lo mismo mandar una cuadrilla a hacer una instalación residencial que mandar un equipo a instalar 100 kilowatts en el techo de una fábrica, ¿no? Tal cual. Bien, vamos a terminar con esto la ronda de preguntas. Quedamos comprometidos con los que han consultado a ponerlos eventualmente en contacto contigo. Lo pueden hacer a través de nuestro correo y nosotros te lo derivamos a los correos en las direcciones de correo que han figurado en la invitación. Te derivamos las consultas. Bien, Está súper interesante y esto se va a terminar extendiendo tal vez más de lo prudente, ¿no es cierto? Y todos seguramente tenemos cosas que hacer. Yo les dejo, si no llegaron a anotar, mi correo es luismaria,
Así que luismaria@gpampa, G como Gmail, es gpampa.com. Ahí me pueden consultar. De todas maneras, Carlos, cuando me mandes las preguntas, yo te las respondo y en ese caso las publicas. Perfecto. Una cosita más de orden técnico. Por favor, a los que no se han registrado, si pueden hacerlo, se los vamos a agradecer. Y solamente, bueno, me queda agradecerte, Luis, tu exposición. Ha estado por demás interesante y por demás atractiva. De hecho, estamos contabilizando que todos los asistentes se han quedado desde el principio hasta el final, lo cual sin duda habla muy bien de esto. Agradecerle, obviamente, a todos los asistentes, a todos los participantes, el haber estado aquí. Esperamos contar con ustedes en las próximas 3 presentaciones, que van a ser los próximos 3 miércoles consecutivos. Y bueno, muchísimas gracias. Han sido muy, muy amables, tanto los asistentes como el disertante. Que tengan un buen final del día. Muchas gracias a todos y para mí ha sido un placer.